Señores, muy buenos días nuevamente. El día de hoy, pues les habla su amigo Sigma, un Sigma ya un poco adulto. Nuevamente, como les había prometido en el vídeo anterior, el día de hoy vamos a ver si un hombre Sigma se hace o nace o se hace. Por ahí hay información por todo internet que los hombres Sigma, haz un hombre Sigma, el hombre Sigma pues es la, el nuevo cliché, la nueva moda, la nueva onda, y necesitas ya el alfa queda pues aparte, y necesitas convertirte en un sigma, que es lo nuevo del mercado, ¿no? Es una nueva onda, como una nueva moda, lo están tomando de esta manera. En el vídeo anterior pues prometí este vídeo después de una corta introducción que había hecho sobre pues el hombre Sigma, dando la bienvenida a mi canal. En este vídeo pues vamos a empezar con el verdadero significado de un hombre Sigma, cómo se hace el hombre Sigma. Bueno, sin más, creo que ya lo dije, un hombre Sigma y cualquier otra personalidad se empieza a hacer desde que nace. El ser humano pues se podría decir en términos bastante banales que nace con vacío, que nace con un cerebro vacío. Nace como una esponja, lista para absorber todo lo que su entorno pues le entrega, le genera, le muestra a ese nuevo ser, ¿sí? De este modo pues a un hombre alfa, que vamos a hablar un poquito de los alfas, pues desde que nace le enseñan a ser competente, la competencia, siempre que sea el primero, que llegue primero, que sea valiente, que vaya primero, que su ego crezca para un alfa, ¿sí? Mientras que un sigma recibe una educación diferente a un alfa. Un sigma, sus padres le inculcan unos valores un poco más, ¿cómo sería? De respeto hacia los mayores. Respétame, soy tu padre, respeta esto, abuelo, respeta esto, mamá. Entonces es un ambiente un poco más, ¿cómo se podría decir? De respeto, donde crece este bebé Sigma. Son las primeras enseñanzas que recibe este Sigma desde muy pequeño. Mira, no hables, estás con los mayores. Mira, no tienes que interrumpir cuando están hablando tus tíos, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de esta enseñanza, pues bastante amplia de respeto hacia los demás, también le inculcan el respeto a uno mismo. Ándate a la cama a cierta hora, puede ser, le enseñan a que uno tiene que respetarse en sus valores, en sus virtudes, hablar las cosas con coherencia, no nada más para mostrarse ahí a hacer el show, a hacer el payaso. Un niño Sigma no recibe el apoyo de sus padres para que haga el payaso, que haga los chistes, que baile. Ese es totalmente desaprobado por el ambiente donde crece el niño Sigma. Por lo regular, los niños Sigmas se les promueve mucho la sensibilidad desde pequeños, a cuidar un perro, a cuidar una gallina, a cuidar una planta, se le inculca la responsabilidad. Mira, por ejemplo, cuando yo recuerdo muy pequeño que mi papá decía que si él muere, yo tenía que hacerme cargo de la familia, por ejemplo, ya desde muy pequeño, antes que entrara al jardín, mi papá, yo recuerdo que me hablaba de esa forma, ¿no? Ya me hablaba de la muerte, que si él hace falta, pues yo tendría que hacerme cargo de las necesidades de la familia.
Entonces ese es el ambiente de valores que desde pequeño, muy pequeño, pues ya lo empiezan a martillar en su conducta. Otra de las cosas es la sensibilidad. El respeto es una de las cosas y la otra es la sensibilidad. La sensibilidad hacia los demás, hacia los más débiles, por ejemplo. En mi caso me compraron un perro, tenía como 5 gallinas y un crisantemo, una planta de crisantemo ahí, que, que le regalaron a mi mamá, pero yo tenía que cuidarla, regarla todos los días y me gustaba. Yo recuerdo muy exactamente que hasta los 6 años que viví en el apartamento donde estábamos, me gustaba estar con mis gallinas, jugar con mi perro, Coqui, y cuidar de esta planta, ¿no? Cuidar de los que necesitan de nuestra ayuda. Eso es, esa sensibilidad le inculcan a uno desde muy pequeño. En lo que se trata de valores, ética, principios, ¿sí? La moral mismo, la moral de uno, que uno tiene que protegerse a uno mismo, uno tiene que hacerse respetar uno mismo, a formar ese carácter desde muy pequeño. Entonces a uno desde pequeño inculcan el respeto, la sensibilidad, a ser sensible con los demás, respetar a los demás, respetarse a uno mismo, respetar a los más débiles como plantas, animales. Ese es el ambiente en el que crece un Sigma. Pero aquí viene la parte difícil, se podría decir, de un Sigma, ya que ese en concepto se escucha muy lindo, ¿no es cierto? Pero la cosa de repente empieza a cambiar. Igualmente desde muy niño empieza como a retorcerse, a torcerse un poco. Y el niño Sigma empieza a generar unos problemas, se podría decir, psicológicos con respecto a esa educación principal que ha recibido, por supuesto. Por ejemplo, el padre, los tíos, los familiares le inculcan a uno el respeto por uno mismo y por los demás, pero en la práctica eso casi no funciona con ellos. Por ejemplo, mi papá a veces llegaba enojado del trabajo, empezaba a discutir con mi mamá, por ejemplo, discusiones pues larguísimas, donde habían espacios de descanso, pero tan pronto se encendió una chispa y empezaba nuevamente la discusión y yo estaba ahí en medio, ¿no? De esas discusiones donde se suponía que se tenían que respetar. Eso es lo que me inculcaron, el concepto que me inculcaron, y entre ellos no había ese respeto. Entonces desde ahí ya se va retorciendo un poco ese concepto, ¿no? Y ya que la educación es bastante seria, el niño pues ha estado expuesto a una educación seria desde el principio, no hacerse el payasito, no hacerse el chistoso, eso no está permitido para un niño Sigma que crece como Sigma. Pues es difícil ver que las personas que lo están educando pues no cumplen con los mismos conceptos que enseñan, no aplican su enseñanza. Luego pues las discusiones, especialmente por eso este es un canal que se llama Las Memorias de un Sigma, cómo mi conducta se fue formando a lo largo de mi vida, y eso es lo que yo recuerdo en un principio, ¿no? Las discusiones de mis padres fuertísimas. Mi padre trabajaba lejos, nos visitaba unas 2 veces cada 15 días, lo veía muy poco, pero cada que venía eran pues las discusiones ahí de este ambiente. Luego nació mi hermana, cuando tenía la edad de unos 4 años, y aquí recuerdo que fue, que aún recuerdo ese evento como algo bastante triste en mi vida. Fue algo que me marcó psicológicamente. Para ustedes tal vez quieran reírse, pues no me importa, pueden reírse con lo que voy a decir siguiente, pero
¿Recuerdan de las gallinas que dije que me habían comprado? Pues yo las alimentaba, las cuidaba, las limpiaba, les daba de comer, les daba cariño, inclusive hablaba pues con esas gallinas. Aunque no lo crean, yo tengo recuerdos de eso. El hombre Sigma tiene recuerdos desde muy temprana edad. Y yo tengo recuerdos de esta situación. Pero lo difícil que fue para mí es que cuando mi hermana nació, mi mamá necesitaba, o la creencia pues en ese pueblo donde vivíamos era que eh, ella tenía que comer gallina, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien que me llevaron, una de mis primas, tenía dos primas, me llevaron a un parque cerca de ahí, supuestamente a jugar. Cuando regresamos yo no vi mis gallinas, eh, y cuando me dirigí a la cocina donde estaba mi mamá con una tía, pregunté por mis gallinas, dónde están mis gallinas. Ya era hora de jugar un poco con mis gallinas, ¿no? Cuando no me contestaban y de repente veo unas plumas regadas por ahí. Inmediatamente me eché a llorar, eso es lo que recuerdo, y, y ahí ya se termina ese recuerdo. Según lo que mi mamá sabe pues comentar en las reuniones a veces familiares, es que pasé como 7 días con fiebre y no había quien me cure esa fiebre. Pues creo que esto fue algo que me marcó. Otra vez, el respeto que ellos me inculcaban, esa sensibilidad que tenía yo con estos animales, de repente los degollaron. Para alguien grande, ya estoy grande, esto suena algo gracioso, bueno, era algo necesario en ese momento, pero a un niño de 3 años que pues era prácticamente con quien jugaba, con quien los veía como algo que tenía que cuidar él, algo que estaba a su responsabilidad, y de repente su responsabilidad las degollan. Eh, Ese respeto a esos animales pues no se cumplió. Otra vez ellos me inculcan respeto y ellos no cumplen con esos conceptos. Entonces poco a poco se van eh, retorciendo las cosas en este tema. No solamente el respeto a las gallinas, pero el respeto a mí mismo. Invadieron mi espacio, con ese acto ellos invadieron mi espacio, invadieron esa creencia, invadieron ese principio, ese valor que yo estaba creando, ¿no? De repente alguien coge y lo destruye. Eso se siente muy Sigma. El Sigma, una vez más, es sensible. Es muy sensible. Desde pequeño le enseñaron la sensibilidad, a diferencia del alfa que le enseñan la competencia desde muy pequeño. Al alfa, al sigma le enseñan pues la sensibilidad, el ser sensible y respetuoso con los demás, consigo mismo y especialmente con las personas más débiles, con los que se ven más débiles que él, como son animales y plantas y así sucesivamente. Es así como se podría decir que los primeros 5 años de mi vida ya me preguntaba a mí mismo cómo las personas pueden ser tan malas, cómo las personas pueden ir en contra de sus mismos principios, valores, conceptos que enseñan, porque enseñan algo que ellos no cumplen, cuál es el objetivo de eso, cuál es el concepto detrás de eso, qué es lo que quieren sacar de eso. Entonces, eso se va poco a poco pues convirtiendo psicológicamente en algo que el Sigma como problema, al ser desde pequeño una persona que fue creado bajo una seriedad, bajo unos principios y valores bastante directos, rectos, y de repente no se cumplen esos principios, el niño empieza a confundirse. Esa esponja empieza pues a derramar agua que no debe. Bueno, esto, señores, es el principio de la vida de un Sigma, hablando desde pues mi perspectiva, desde mi propia experiencia. En el próximo video
vamos a ver el propósito de un sigma en un círculo social. ¿Cuál es esa tarea, esa actividad, esa dirección que un sigma cumple cuando se encuentra con otras personas de otras personalidades, como es el alfa, beta, omega? Gracias, señores, y que tengan buen día.